El momento de incrementar tus ventas es ahora. Escríbenos a contacto@radiosinergia.cl. Contacto@radiosinergia.cl. Y difunde tu empresa aquí en Radio Sinergia. Lo único que tienes que hacer es promocionar tu servicio o producto. Ahora bien, ¿cómo hacer que se enteren todos? Comunícate con nosotros escribiendo a contacto@radiosinergia.cl. Hacemos tu spot comercial, dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesitan. Fácil, rápido, económico y cómodo. Aquí en Radio Sinergia. Las tardes comienzan con nuevo gusto. Estamos aquí para acompañarte en el regreso a tu hogar. Te conversaremos y contaremos todo lo que te interesa saber, porque este espacio es de todos y para todos. Aquí comienza Punto de Encuentro, un lugar donde cada uno es parte y todos somos Radio Sinergia. Hola amigos, comenzamos nuestro programa de hoy. Hoy día, con un día un poquito entre que llueve, hace frío, un bochornado como se dice, pero con ánimo de estar con ustedes, acompañarles en esta tarde, en una hora de hoy día, cuando tenemos 15 grados, en realidad tenemos 15 grados afuera. Aquí Carlos Cristian me tiene como algo de 30 grados. 20 de abril. 20 de abril vamos a conversar en un momento más con el Ceremi de Economía, que tiene cosas interesantes para conversar en el día de hoy. Vamos a escuchar música y vamos a achicar la tarde en el camino que ustedes están haciendo a casa, de La Pega a casa o viceversa, saliendo de Osorno, llegando a Osorno, en todo este devenir que hay y mucho movimiento en el día de hoy. También quiero saludar a nuestros amigos de Alfa Omega Center, porque Alfa Omega Center nació para solucionar tu problema. Es la ferretería que está acá en el centro de Osorno, en Bunnes 669, entre Maquena y Ramírez. No te puedes equivocar, porque ellos son especialistas en fijaciones, tanto para la industria, la agricultura, la construcción. Tienen máquinas eléctricas, manuales, tienen todo lo que es producto de gafitería. Todos los productos ferreteros están ahí. Y lo que es mejor, nuestros amigos atienden de mesón, porque es personalizada la atención, por lo tanto no te vas a equivocar. Si no está el producto, te lo piden, pero te solucionan el problema que tú tienes. Anda donde nuestros amigos de Alfa Omega Center, Bunnes 669. Y tengo hambre. Y para tener hambre, para saciar el hambre, para saciar las ganas de compartir, están nuestros amigos del Piero Restaurant. Para ir a del Piero Restaurant tienes que llamar. Tienes que llamar sí o sí antes. Ahora, 8 de la tarde comienzan, almuerzo, comida, de las que tú pidas, porque la variedad es tremenda, no solo en pastas, sino que también en mariscos, en pescados, carne, lo que tú pidas, variedad absoluta. Y bueno, los bebestibles también, pero el secreto está en ese ambiente cálido de amistad que tienen nuestros amigos del Piero Restaurant. Por eso te lo recomendamos, por eso anda del Piero Restaurant, pero llama 642-256767 y reserva tu entrada. Vamos a ir con un tema musical para arrancar en el día de hoy y a la de este antiguo tema musical de los Beatles. ¿Qué onda te dio Carlos Cristian? Ya, oye, lo prometido es deuda, ya está con nosotros, está acá con nosotros vía Zoom, en nuestro contacto digital, con el señor Luis Cárdenas Mayorga, Ceremi de Economía. ¿Cómo está, Luis? Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás, Orlando? Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los auditores de Radio Sinergia de la provincia de Osorno. Gracias por darte el tiempo, Luis, para conversar de algunas cosas que son interesantes. Recordemos que Luis Cárdenas Mayorga es ingeniero de ejecución en administración de empresas, máster en innovación social y economía solidaria, y también tiene un diplomado en gestión de empresas. Así que sabe mucho de esto que vamos a conversar hoy día de economía. Hoy día hubo un encuentro de NADE donde asistió el presidente de la República. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue el resultado mismo de ese encuentro? ¿Han tenido alguna información adicional? Porque parece que hay vientos positivos entre el empresariado y el gobierno, ¿no? Bueno, yo diría que siempre es importante el diálogo constructivo que tiene que haber desde la institucionalidad con los sectores importantes, particularmente en el caso de los sectores empresariales. Y ese es un diálogo que tiene que ser permanente. Nuestro gobierno así lo ha planteado y por lo tanto siempre estas instancias son bien generosas a la hora de poder compartir ideas, reflexiones en torno a lo que debería ser el desafío país.
Y en eso todos son parte importante porque creemos muy necesariamente trabajar de la mano el sector público y el sector privado. Sin el sector privado no podemos avanzar y solamente el sector público tampoco, y por lo tanto creo yo que es muy relevante cuando se dan estos encuentros, básicamente desde el punto de vista de las reflexiones, pero también hay acuerdos importantes en términos de cómo tenemos la mirada de país, qué es lo que queremos construir como sociedad para los próximos años, y creo que esa es una parte también de la ecuación que ha estado a veces más debilitada. Entonces, la conversación, el diálogo que debe fluir para poder tener acuerdos y para poder construir un Chile mejor, que es lo que en realidad cada gobierno busca. Sí, el presidente hizo como una especie de mea culpa, con más de 40 minutos que se tomó para hacer su discurso. Parece que después se anduvo como saliendo del libreto, pero dijo, bueno, las cosas no habían estado tan bien en este tira y afloja, y especialmente por todo lo que tiene que ver con la tributación. Bueno, también después Ricardo Méguez, el presidente de toda la producción y el comercio, también le señaló que todos quieren acuerdos, pero también hay algunas vallas que no se han podido saltar hasta ahora. Y eso ha ido de alguna manera en perjuicio de este desarrollo y crecimiento que necesita el país, porque si vamos a tener más impuestos, entonces también hay que tener mayor crecimiento, mayor desarrollo, y eso significa, ¿no es cierto?, poder tener más tributo, porque si hacemos más tributo por lo mismo, se complica. Y ahí adicionalmente también ha estado en el tapete todo lo que tiene que ver con el royalty minero, que tampoco han habido acuerdos, porque se está en este periodo de negociación que tú muy bien señalas, Luis, que hay que dialogar, hay que buscar y encontrar la mejor fórmula para, ¿ya? Al parecer el empresario no está, y el empresariado chileno y el de la región no está en contra de los impuestos, pero el impuesto que en términos de si tengo más productividad, entonces está bien, más impuestos, por un lado. Y cuando hablamos de productividad, ustedes tienen un programa, que es la agenda de productividad, y no sé cómo estamos en ese sentido aquí en la región. Hay interés, se está produciendo más, estamos estancados, porque también tenemos otro flagelo, por así decirlo, el fantasma de la inflación, que es real, por un lado, y las altas tasas de interés referencial que tiene, ¿no es cierto?, el Banco Central, que de alguna manera producen frenazos en la economía, ¿no? Bueno, tú has dado dos ejemplos importantes respecto de lo que debe hacer la política para poder avanzar sobre temas que son bien importantes para los desafíos que tenemos como sociedad. Y en nuestro país, lo que la evidencia señala es que en los últimos 15 años nuestros niveles de productividad se han mantenido, han disminuido, y no hemos logrado comenzar ese nivel de crecimiento que es tan importante para el desarrollo de un país. Y no solamente desde el punto de vista de la productividad, sino que también tenemos un problema en el crecimiento, ¿ya? Y eso, en general, hay un análisis bien transversal, y también hoy día, a propósito de eso, nosotros lanzamos una agenda que se denomina Agenda de Productividad, que toca 40 puntos, que son medidas concretas. Y esto yo creo que es muy importante porque se refleja que cuando el Estado quiere avanzar con políticas claras para poder establecer efectivamente un crecimiento integral de la sociedad, es necesario hacerlo con todos los sectores. Y esta agenda de productividad está consensuada hoy día con los diversos sectores de los diversos sectores productivos, por una parte, pero también con la Central Unitaria de Trabajadores, y también con un acuerdo, yo diría, muy relevante respecto de lo que son la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad. Entonces, ahí están estas 40 medidas que son bastante extensas, pero están basadas en 9 ejes que son también importantes, como por ejemplo una de ellas es la reforma estructural de los sistemas de permisos sectoriales. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay un ejemplo concreto, es que nosotros tenemos en nuestro país una cantidad de permisos, después de que los proyectos salen del sistema de evaluación de impacto ambiental, en que pueden ser cerca de 200 permisos sectoriales. Entonces, eso requiere evidentemente de una reforma, y por lo tanto lo que ha impulsado nuestro gobierno en temas de esta agenda, vamos a proponer 8 proyectos de ley que impactan directamente en eso y tratan de destrabar efectivamente esos problemas que impiden, de alguna manera, desde el Estado, y hay otras cosas que no son propias del Estado, pero sí en la dinámica de los permisos sectoriales, por ejemplo, es uno de ellos.
8 proyectos que están en el Parlamento. Una de esas, por ejemplo, es la desnotarización, ¿verdad? Y los procesos de digitalización que tenemos que transitar para hacer más efectivo, digamos, todos los procesos de generación de empresas. Y por otro lado... Perdón, Luis, antes que vayamos profundizando un poco en estas nueve ejes, por así decirlo, en el caso concreto del Estado y el papel que les corresponde a ustedes, ustedes son los facilitadores porque el Estado no produce, ¿no? Pero facilitan para que la empresa privada y los sectores productivos puedan desarrollar mejor la innovación y la nueva empresa. Y cuando el Estado se tranca y no incentiva, se produce el estancamiento de la economía, ¿no? Así es el proceso normal. Y ustedes entonces con esta agenda productiva entran a ser facilitadores y ahí se me ocurre la llegada, Luis, y la llegada del ex senador, ya hablemos del ex senador Izalde, es un paso que ustedes tenían proyectado para darle fuerza a estos proyectos o a estas, digamos, nuevas leyes que van a proponer al Congreso a través precisamente de por darle un nombre como ministro, pero él tiene que hacer un verdadero lobby en el Congreso para que busque la aprobación de todas estas leyes, ¿no? Yo creo que la gracia, Orlando, que tiene esta agenda de productividad es que tiene el acuerdo no solamente de los sectores productivos ni de la Central Unitaria de Trabajadores, sino que en realidad yo diría que de todos los sectores políticos transversalmente, porque entienden, digamos, que estos cambios son necesarios y que hay que discutir sobre aquello y ojalá generar políticas que sean eficientes para que nos logremos destrabar efectivamente estos problemas que son bastante estructurales. Y por lo tanto yo te ponía uno de los ejes, digamos, que tenía que ver con cómo facilitamos el comercio, cómo facilitamos los procesos de inversión en nuestro país, que era uno de los ejes. Los mercados de capitales, por ejemplo, también es otro eje importante. El tema de cómo abordamos la informalidad laboral, ya en nuestro país, las capacitaciones y la reconversión laboral, que es un tema que plantea la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, la innovación y la transformación productiva. Sí, perdón, pero la informalidad laboral es un temazo, porque es un temazo. Es una cuestión que está, pero absolutamente más que vigente. Siempre se está en la onda de capacitación, pero cuando ya llegan las capacitaciones, ha cambiado y cambia tanto el mundo, y especialmente el mundo productivo, que los trabajadores empiezan a quedar rápidamente con obsolescencia laboral. Ahí hay un programa intenso. ¿Cómo están ahí en esa parte? Efectivamente, bueno. ¿Nos pueden adelantar algo en términos de cuál podría ser una propuesta significativa a esto? Claro, ahí hay una propuesta justamente que apunta a que en rigor el Estado, a través de todos los instrumentos que tiene, básicamente desde el punto de vista de capacitación, tiene que revisar la estructura actual y por lo tanto también tenemos que ir acorde a los nuevos desafíos que tienen las empresas modernas, cómo vamos cambiando, cómo vamos siendo más pertinentes en términos de que necesitamos dejar de hacer más de lo mismo, y por lo tanto todos esos programas que arrastran a veces, digamos, un sistema demasiado rígido, hoy día se evalúan y comienzan a cambiar conforme, digamos, las necesidades actuales del mercado. Y por lo tanto el tema de la digitalización, la transformación, las nuevas formaciones, desde el punto de vista también de las universidades, las mallas curriculares. O sea, hay una cuestión que es bastante integral y que por lo tanto tenemos que abordarlo de esa manera. Entonces, esas son justamente que dan en la clave, digamos, de lo que debiera ser un país donde se construye en base a los desafíos del futuro, el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, que son parte de los nuevos desafíos, el nuevo concepto de los nuevos paradigmas de desarrollo energético, de economías alternativas. Bueno, son parte también de lo que hay que mirar y el Estado tiene que observar sobre eso, pero también tiene que cambiar. Y ahí esa es una cuestión que nos propuso la Central Unitaria de Trabajadores, y nosotros lo hemos tomado porque creemos que es fundamental, pero también de parte de las empresas. Entonces, yo te decía el tema de los procesos de inversión y cómo, a propósito de lo que hoy día vemos en la gran cantidad de permisos que tenemos, eso lo que queremos lograr es que no solamente el tema de la ventanilla única, sino que también podamos tener todos esos permisos reducidos y que podamos tener en corto plazo, digamos, resueltos temas que eventualmente a veces llevan 5 o 6 años. ¿Qué es lo que busca eso? Dinamizar la inversión de tal manera que por una parte haya certeza de quienes invierten en nuestro país
Y eso de la certeza también, entre paréntesis, porque si uno revisa lo que ha sido, por ejemplo, la inversión privada y la inversión particularmente extranjera en nuestro país en el último año, hoy día, si lo comparamos, son 4.600 millones de dólares, 46% sobre el año 2022, y el año 2022 terminamos con una inversión extranjera que no teníamos en los últimos 15 años. Entonces, en general, yo diría que hago la diferencia entre las certezas que damos desde el Estado y cómo nuestro gobierno está dando certeza, y a las empresas que invierten, que no son chilenas, pero por otro lado también, poco a poco las empresas chilenas están comenzando a abrir, porque en rigor también nosotros vemos que la institucionalidad funciona, y esas son las certezas que en rigor también se requiere para poder fomentar los niveles de producción, para aumentar la inversión en nuestro país. Entonces, esto está asociado justamente a todos estos motivos que a veces generan un proceso de neutralización de las inversiones, y por lo tanto, digamos, creo que estas 40 medidas son claves para avanzar Luis, sobre esa materia. en términos, recordar a nuestros amigos que estamos conversando con el CRM de Economía de la región de los Lagos, Luis Cárdenas Mayorga. Luis, en esta inversión sectorial, porque parece interesante disminuir toda esa cantidad de tiempo que las empresas, cuando vienen a invertir, ya sea chilena o extranjera, pasan años para tener, ¿no es cierto?, las autorizaciones, por un lado. Pero una de las cuestiones que más han trancado últimamente las grandes inversiones tienen que ver con el pase, por así decirlo, o el permiso ambiental. Porque cada vez se van colocando más exigencias frente a, y al final terminan como para el gasto inicial de instalar una empresa en Chile pasa a ser comparativamente poco práctico, y por así decirlo, estamos en desventaja con respecto a otros países, como en el caso de Perú, donde las exigencias no son tan altas como acá en Chile. Esta especie de ventanilla única que ustedes quieren lograr, que todo se condense en un solo permiso, y de ahí se abarquen todo esto, por ejemplo, lo de agua, el ambientalismo, que otros permisos que normalmente entran a trancar los proyectos, el de salud, ¿cierto? La dirección de obra. ¿Cuál es la idea central de eso? ¿Cómo quieren hacer esa parte? Porque sí, es interesante y atractivo. Oye, quiero instalar algo, pero no voy a estar 10 años, 11 años a la espera que me den el visto bueno para arrancar, ¿no? Claro, yo diferenciaría dos cosas. Uno, cuando los proyectos que son necesariamente tienen que pasar por evaluación ambiental, que eso es parte de la normativa de todos los países que se van desarrollando, digamos, algunos tienen medidas más drásticas que otras, o barreras de entrada para ciertos proyectos. Bueno, eso es parte de la legislación, nosotros tenemos que respetar eso, y en eso creo que es muy importante que las instituciones funcionen, y por lo tanto esa normativa, digamos, se cumple. Donde nosotros apuntamos es que en los permisos sectoriales que están después del sistema de evaluación ambiental puedan ser, de alguna manera, estar en una ventanilla única, y que puedan reducir sus tiempos, porque a veces puede que un permiso te tome 90 días, y en la práctica eso pasa porque hay procesos internos de gestión al interior de ese ministerio determinado, digamos, que puede que se pueda acortar el tiempo. Entonces hay cosas que hoy día la tecnología te permite, digamos, solucionar, la digitalización te permite solucionar, y por lo tanto hay muchos espacios que se pueden ser reducidos, y eso implica también reducir generosamente los tiempos, porque eso es lo que buscamos finalmente cuando alguien quiere ahí hacer la inversión. Entonces, justamente, digamos, este proyecto busca hacer un análisis completo de lo que está ocurriendo, digamos, con los permisos sectoriales en nuestro país, y por lo tanto, digamos, unificar criterios en términos de que todas las instituciones públicas puedan no solamente aportar y acortar sus plazos de respuesta, sino que también a lo mejor vamos a ver en el camino que hay permisos que no son necesarios, y por lo tanto también son parte de las elaboraciones que se van a tener para justamente reformular esta mirada más estructural del Estado. Entonces, claro, yo diría que una medida muy importante. Oye, en el caso concreto de la región, hay proyectos que están en carpeta para estas evaluaciones y agilizar los procesos. O sea, mira, nosotros somos parte de la Comisión de Evaluación. Pues especialmente la parte marítima, que hay
harta energía por ese lado, ¿no? Claro, mira, hay muchos proyectos. Ahora la fruta y todo lo que viene acá a esta zona, porque aparte la ganadería en Osorno, pero también los cambios climáticos nos han dicho que, bueno, hasta vino hacemos ahora acá en el sur. Entonces hay proyectos que están mirando y nos están mirando bastante tiempo y están a la espera, o ya se han ido concretando algunos de ellos. No, mira, en general, el año pasado, te pongo un ejemplo, el año pasado en todos los proyectos que se pasaron por el sistema de evaluación ambiental, prácticamente fueron todos aprobados. Este año no ha sido rechazado ninguno de los que ha sido votado, por lo menos en esta comisión, donde participamos varios de los CEREMI y que lo encabeza la delegada presidencial. Y por lo tanto, de hecho, esta semana se aprobó un proyecto importante de puerto, de ampliación de puerto en la bahía de Chincuy, en Puerto Montt, por $50 millones. ¿Ya? Pisciculturas por orden de $30 millones. Entonces, hay inversiones que hoy día están ya en la etapa aprobado y por lo tanto ahora pasan a la parte de los permisos, que es lo que estamos viendo. Entonces, y esos permisos son los que hay que agilizar ahora. Exactamente. Para eso estamos trabajando en este proyecto de ley, para que lo pretendemos ingresar ahora en el primer semestre. Otra cosa que llama la atención es cuando se habla en uno de los puntos, ¿no es cierto?, la creación de un fondo de capital de riesgo para financiar empresas innovadoras. Esto va a, oye, yo puedo postular y puedo hacer una empresa innovadora, y capital de riesgo significa entonces que esta empresa innovadora que yo coloco pudiera fracasar y este capital estaría apuntándose en términos del subsidio a que, por decir algo, oye, vamos a disponer de $1.000 millones para financiar a 1.000 empresas que tienen alto riesgo, pero si una de ellas vale, recuperamos los 1.000 palos, ¿no? ¿Va por ese lado la idea? A ver, lo que ocurre hoy día con las empresas si uno pone el ejemplo de la empresa de base tecnológica, por ejemplo, tenemos, nosotros en la región tenemos la tercera, estamos en la tercera posición de empresas de base tecnológica en Chile. Por lo tanto, tenemos una tremenda posibilidad de avanzar sobre este tipo de empresas. ¿Y qué ocurre con estas empresas de base tecnológica? Que llegan en un momento en que no quieren seguir creciendo, buscando un nuevo mercado, quieren salir a la bolsa, por ejemplo, y no tienen hoy día apoyo del Estado porque llega hasta un límite. Y por lo tanto tienen que salir al extranjero a buscar fondos de inversión o a levantar capital afuera. Correcto. Este proyecto lo que pretende, digamos, es que el Estado tenga un aporte importante de fondos de inversión de capital de riesgo en nuestro país, y que por lo tanto, en conjunto con los inversionistas privados, podamos buscar entregar estos recursos que van a ser parte también de los recursos públicos, y por lo tanto estos recursos públicos invertidos en estas empresas pueden generar utilidades, y esas utilidades puedan servir para generar nuevos fondos de inversión para nuevas empresas nacionales. ¿Ya? Esa es una cuestión también bastante innovadora, porque nos permitiría seguir avanzando sobre aquellas empresas que hoy día requieren financiamiento, pero que por la cantidad de fondos de nuestro país, digamos, y por la garantía que entrega el Estado, efectivamente no podemos levantarlo. Entonces, justamente apuntamos a eso con la creación de capital de riesgo para financiar empresas innovadoras. La pandemia nos enseñó, por una parte también, es que las empresas de base tecnológica son empresas que han dinamizado la economía, han impulsado un fuerte levantamiento de capital, pero por otro lado también una fuente de empleos de muy alto nivel, de alto estándar, y por lo tanto para nuestro gobierno es muy importante fortalecer todo lo que son las empresas de base tecnológica. Por eso también nuestro programa de gobierno establece aumentar, ojalá a un punto del PIB, todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, que nosotros, si uno se compara con los países de la OCDE, estamos bastante por debajo, digamos, comparativamente respecto a lo que se invierte en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ahí creo yo que estamos aportando con esa mirada, y por lo tanto es muy necesario, digamos, este eje que está planteado dentro de estas 8 medidas. Correcto. Luis, en el caso de tú acabas de señalar, la pandemia, todo nos pasó la cuenta, pero también nos pasó la cuenta los retiros y todo ese tipo de cuestiones, y los frenazos que hemos estado conversando. Pero también para innovar, para hacer cosas, para poder invertir, bueno, estarían estos fondos de inversión, que la gente tendría que entrar a postular
a estos fondos. Pero también por ahí escuché que hay un plan de alivio tributario, o ya se terminó, o está vigente eso. ¿Cómo funciona ese plan? Mira, nuestro gobierno el año pasado, se terminó el plan de alivio tributario, no lo sé. Sí, el plan de alivio tributario yo diría que ha sido uno de las leyes bien esperadas por las pequeñas y medianas empresas, porque además se construyó con ellos. Hay muchas de las cosas que estamos haciendo como gobierno que se está construyendo con quienes efectivamente, digamos, requieren estas políticas públicas, no desde la verticalidad, sino que construyendo desde la base social justamente para los problemas que ellos aquejan. Entonces, esto no se había dado nunca en la historia de nuestro país. Es muy importante eso. Nunca se había dado para pequeñas y medianas empresas. Esto fue a propósito de la pandemia, pero también de los efectos que tuvo el estallido social, y por lo tanto donde muchas pequeñas y medianas empresas después los agarró la pandemia y tuvieron que cerrar y generaron deudas tributarias importantes, deudas de IVA, deudas aduaneras, también deudas en este caso que tengan que ver con contribuciones, ¿no?, de sus propios negocios o rutas asociadas o roles asociados a sus negocios. Correcto. ¿Qué es lo que hace esta ley? Condona el 100% de los intereses y las multas, que como ustedes bien sabrán, es lo que más complica cuando uno tiene una deuda con el Estado. O sea, la tesorería es catastrófico. En eso, digamos, es catastrófico, te mata cualquier empresa. Entonces, esta ley tiene vigencia porque todas estas leyes son cortas, ¿no? Porque justamente si no, digamos, no habría forma también de que el Estado impulse estos incentivos para que la gente vaya y pague. Entonces, pasaríamos a otra etapa, ¿no? Entonces, aquí esta ley vence el 30 de abril, así que yo le hago un llamado a todos los auditores está por vencer, que puedan entonces, revisar. O sea, está por vencer la ley, ya no hay más. Está por vencer. Mira, no hay un plazo de gracia, digamos. Sí, hemos difundido harto esto, ¿verdad? Pero la verdad que la gente revisa aparentemente poco tiene que ir a la tesorería y ver su situación en el fondo, digamos, si tiene deuda tributaria, revisarlo. Porque básicamente en nuestra región son como 28.000, más que beneficiarios, hay 28.000 rutas asociados. Un RUT eventualmente podría tener varios roles, entonces convenios que podrían firmarse, si lo llamamos así, con la Tesorería General de la República. Eso significa que puede firmar, haber convenios hasta en 48 cuotas, sin pie, y obviamente se le condona el 100% de las multas y los intereses. Entonces, eso es muy importante, así que la gente que pueda ir, revisar, queda poco tiempo, entonces que asista, digamos, y pueda aprovechar este beneficio. El trámite no es engorroso, ¿no?, para tener ese beneficio, ¿no? Para nada. De hecho, lo pueden hacer desde la misma página, en la misma página de la Tesorería General de la República. Hay donde dice convenios de pago de la ley de alivio de deuda tributaria, aparece un link ahí. También uno se puede comunicar virtualmente en la misma página, y por otro lado puede hacerlo directamente en la tesorería también. Luis, no sé si estoy aprovechándome de tu tiempo. ¿Tiene un poco más de tiempo para que sigamos conversando? Porque tenemos que ir a un breve corte comercial. Sí, ningún problema. Encantado. Vamos a un breve corte y volvemos con Luis Cárdenas Mayorga, Seremi de Economía de la región de los Lagos. Ahí está. ¿No me estaba escuchando muy bien? Ahora sí que sí, estamos de vuelta. Entonces, a quien reitero y repito, si que me alcanzaron a escuchar en Punto de Encuentro. Estamos conversando con el Seremi de Economía, don Luis Cárdenas Mayorga, y también estamos con el gentil auspicio de nuestros amigos de Alfa Omega Center, porque Alfa Omega Center está aquí en el centro de Osorno, es la ferretería que está en el centro, esa ferretería que te atiende a la antigua, es la ferretería que es de mesón, que es personal para atenderte. ¿Por qué? Porque nacieron para solucionar tu problema. Y también nuestros amigos del Piero Restaurant, que están ahí al otro ladito del río, ahí donde se juega, pero que tiene estacionamiento, tiene el mejor ambiente y también es un ambiente de amistad. Tienes que ir para disfrutar de sus comidas, de sus bebidas, tienes que llamar 642-256767. Si te arriesgas a ir, puede que no haya espacio para atenderte, y no es esa la idea. La idea es que puedas ir tranquilo, puedas con tu familia, con tus amigos, a disfrutar del Piero Restaurant. Y para levitar, no para caminar, es para sentir tus piececitos sanos, está nuestra amiga Maribel Sánchez. Maribel Sánchez tiene la clínica podológica aquí también en el centro de Osorno, en
O'Higgins 583, oficina 1. La puedes contactar por WhatsApp al más 569 77 57 60 20. 77 57 60 20, o bien Instagram como podóloga Maribel Sánchez. También la puedes ubicar porque ella tiene más de 30 años de experiencia, atiende de maravilla y también, ¿no es cierto?, es especialista en las alteraciones de tus pies, de tus uñas, confecciona plantillas ortopédicas, atiende pacientes diabéticos, pediátricos, a deportistas, urgencia domiciliaria para adultos mayores y gente que está en este momento postrada. Recuerda, llama a Maribel Sánchez porque ella avala su buen servicio y por eso está con nosotros en esa garantía. Y reitero, entonces estamos conversando con Luis Cárdenas Mayorga, que es el Ceremi de Economía en la región de los lagos. Luis, en términos de todo esto hablábamos de las deudas tributarias también, que habían unos beneficios, pero también, si bien es cierto, a nivel de país se ha parado todo lo que tiene que ver con la vivienda. Hay un programa de Fondo de Garantía Especiales para facilitar el acceso a la vivienda, porque en este momento es uno de los sectores más deprimidos, por así decirlo, ¿no? Claro, lo que se hace en esto, Orlando, digamos, es justamente lo que yo te mencionaba adelante, en esta co-construcción con los sectores productivos. De muchas de las políticas que se están gestionando en nuestro gobierno tienen que ver dónde están los principales dolores de las empresas, de los sectores productivos, y efectivamente nosotros tenemos, aparte de un gran déficit habitacional, también tenemos empresas que estaban totalmente quebradas en la pandemia, y por lo tanto, digamos, hubo una reformulación respecto de cómo se avanzaba sobre eso. Se creó una ley, o sea, el FOGAPE, que de alguna manera llegaba hasta un cierto límite de empresas, y esta nueva ley de estas FOGAES viene, digamos, a tomar empresas con ventas anuales sobre 100.000 unidades de fomento hasta 1 millón de unidades de fomento, ¿ya? Entonces, con condiciones especiales, con los bancos, pero la segunda derivada de eso, que es muy importante, es que con eso vamos a activar el sector de la vivienda. O sea, que empresas hoy día estén en condiciones de, con la garantía que le va a entregar el Estado, de poder construir, desarrollar proyectos inmobiliarios. Pero por otra parte, yo creo que lo muy interesante es que usted sabe que cada vez es más complejo que una persona pueda tener acceso a la vivienda, no solamente por los requerimientos que hoy día existen desde el punto de vista de los costos financieros asociados, digamos, a las tasas de interés, por un lado, pero también por otros que efectivamente, digamos, los bancos también requieren hoy día o te piden al menos tener un 20%. Sí, es altísimo. Es como, es altísimo. Claro. Y si uno ve los niveles de renta en nuestro país, por eso que también una de las preocupaciones que tenemos como gobierno es ir aumentando el ingreso mínimo, porque los niveles de renta que te piden para tener acceso a la primera vivienda también hoy día solamente una pequeña parte de la sociedad lo puede obtener. Entonces, justo con eso, la garantía de apoyo a la vivienda lo que busca es justamente entregar una cobertura especial del orden de un 10% del total de la vivienda, para poder garantizar de esta manera a las personas que cumplan con los requerimientos que el banco evidentemente les pide para esto. Pero si te pedían 20, hoy día el Estado te va a garantizar un 10, y por lo tanto ese acceso es muy importante, y ahora ese beneficio va a ser para todas las personas naturales que cumplan con algunas condiciones, como por ejemplo que se trate de créditos para la primera vivienda. Eso es importante, ¿no? La primera vivienda, y que el valor de esa vivienda no supere las 4.500 unidades de fomento, y que las personas no hubiesen recibido beneficios o subsidios estatales para el financiamiento de la vivienda. Entonces, creo que también esa es una muy buena noticia para la clase media chilena, que le cuesta más acceder a la vivienda hoy día, que el Estado vaya y garantice esto para poder de alguna manera disminuir su carga y poder tener acceso a una vivienda. En términos prácticos, Luis, entonces significa que cuando pide el banco, pide este 20% de garantía, que tú tienes que tener el pie, digámoslo así, estaría obviando con ese 10% de garantía que da el Estado al banco. O sea, le garantiza al banco que, oye, mira, el 10% del valor de la vivienda te lo garantizo yo, que te lo voy a pagar, o te lo va a pagar el ciudadano que está optando por el crédito, ¿no? Así opera. Claro, establece que las instituciones financieras puedan provisionar hoy día entre un 80 y un 90% del valor de la vivienda, que son los parámetros que se usan regularmente. Correcto. Entonces, eso va a permitir por lo pronto, digamos, que las instituciones financieras
en términos de cobertura de este fondo pueda garantizar hasta el 10% del valor de la vivienda. O sea, como que el Estado finalmente te va a garantizar al menos eso, y por lo tanto te va a costar menos a ti cuando pidas el crédito, en el fondo, que te garantice, no te pidan el 20, sino que vas a tener ya un 10 que el Estado te va a garantizar, por lo tanto te va a faltar un 10% solo. Mira, una buena e interesante noticia. Te cambio de escenario, Luis. Hay todo un sistema experimental que con todo lo que ha ido pasando en el día a día y en el acontecer, en algún momento empezamos a dejar de lado, pero ya está funcionando en su plenitud digamos así, la nueva estructura política del país en términos de político-administrativa, y el gobierno regional pasa y pasó a ser como el primer gobierno regional de la ley, ¿no es cierto?, cómo define la estructura política del Estado. ¿Cómo ha funcionado esto? Porque una de las cuestiones que siempre estaban en duda, ¿cómo va a articular un gobernador a los seremis, por el caso tuyo, a los seremis, frente a que tienen dependencia directa del ministerio, en el caso tuyo, del Ministerio de Economía, el jefe, por así decirlo, el ministro de Economía, pero cómo el gobernador pasa a ser un articulador con ellos cuando no tiene ningún poder, por así decirlo, para cada uno de los seremis, que antes era al revés? ¿Cómo ha funcionado este experimento? Mira, yo diría que estamos en ese proceso de transición, porque acuérdate, Orlando, que nosotros tenemos una delegada presidencial, que es la representante del presidente de la República y el poder político central, en el fondo, digamos, en nuestra región, y ella, correcto, en este caso, Giovanna Moreira, hace de coordinadora política de los ministerios en la región, ¿ya? Y aparte ella ve todo lo que tiene que ver con el Ministerio del Interior mismo. Y por lo tanto, si tú recuerdas en la discusión de esta semana, es que justamente nuestro gobierno, y eso lo planteó nuestro presidente, es salir con menos poder del que nosotros llegamos cuando asumimos como gobierno, y eso se está materializando en una serie de cosas, entre ellos, por ejemplo, tener hoy día un Ministerio de Seguridad Pública. Eso implicaría, digamos, que también las delegaciones presidenciales en su rol van a desaparecer como la conocemos hoy día, y por lo tanto se comienza a distribuir de otra manera el poder, digamos, en las regiones, se empieza a descentralizar, ¿ya? Yeah. Y una de las cosas que son importantes ahí, que yo te mencionaba mientras estamos en pausa, es que parte de estas políticas que son relevantes es que toda la política de fomento productivo, que antes estaba centralizada, vale decir, en nuestro caso, Corfo, Cercotec, ¿verdad?, que estaban establecidas como programas de carácter nacional, que eran bajadas de carácter nacional. Hoy día se crea lo que se llaman los comités regionales de desarrollo productivo, ¿ya? Esta es una transferencia que se hace y ya se materializó en nuestra región. Son en 4 regiones. La primera en la región de los lagos. El 30 de recién pasado de marzo vino nuestro ministro de Economía y Nicolás Grau, se instaló el primer Comité Regional de Desarrollo Productivo, que son organismos colegiados que tienen atribuciones delegadas para la toma de decisiones en materia de fomento productivo y gestión presupuestaria para asignar fondos en términos de fomento productivo e innovación. Eso que se va a comenzar a establecer de manera gradual del 2023 al 2025 tiene más o menos atribuciones que son importantes. Primero, que estos instrumentos que se delegan, tanto de Corfo como Cercotec, va a tener un presupuesto asignado a la región, y por lo tanto ya no se van a definir a nivel central estos programas que eran bastante rígidos, sino que este organismo, donde participa, la dirige el gobernador regional, la componen el Ceremi de Economía, un representante más del Ministerio de Economía, la directora de Corfo, el representante de las empresas y de las universidades y consejeros regionales, y lo lidera el gobernador regional, va a poder definir estos comités también. O sea, ahí se va a definir un comité como asignación de recursos para casos de proyectos que postulen en temas de líneas estratégicas que estén definidos en los programas estratégicos regionales. Por lo tanto, la región, desde el punto de vista que conoce bien dónde nosotros necesitamos los recursos para fomento productivo, con estos levantamientos que tenemos en cada una de nuestras comunas,
lo que va a hacer este comité básicamente asignar los recursos donde efectivamente teníamos los problemas, evidentemente con pertinencia territorial, cosa que no ocurría, y eso es muy innovador porque eso no había ocurrido nunca tampoco, digamos que las políticas antes venían centralizadas, ahora vamos a poder modificarlas y ordenarlas según lo que nosotros requiramos en nuestro territorio. Entonces, eso es parte del funcionamiento de este comité, y que yo diría que en buena hora, porque eso estaría, tiene una mirada más estratégica de la región. Ya, Luis, entonces eso estaría acorde con lo que en algún momento se pensaba, porque este centralismo que teníamos como país impedía, ¿no es cierto?, que las regiones pudieran administrar sus propios recursos en pos de ir creciendo y mejorándose. En este caso, porque bueno, las platas siguen siendo distribuidas por Santiago, o este comité, de acuerdo a los proyectos, solicita las platas. ¿Cómo funciona en la práctica misma? Porque es un experimento, ¿no? Claro, no, en la práctica estos son programas, son instrumentos delegados de Corfo y de Cercotec. Ya y esos diferentes programas que son delegados a este comité vienen con un financiamiento. En este caso nosotros partimos como con 2.000 millones de pesos, que es la primera en este año, así es que ese es el presupuesto. Ahí se restan los de arrastre, que crean como 1.700 millones para el presente año, y obviamente después no solamente van a estar hoy día están los instrumentos de Corfo y Cercotec, que es lo que delega el Ministerio de Economía, pero se van a ir agregando, lo más probable, que INDAP también con sus instrumentos y otros organismos del Estado que puedan participar de porque ahí van a estar fijadas las políticas de desarrollo productivo, de fomento y de innovación en nuestra región. ¿Y cómo recogen la información, en este caso, de los privados o de la empresa privada que ve y podría haber un nicho de desarrollo y de innovación en este comité, ¿no? ¿Cómo recogen ustedes la información? Tiene una representación, como te decía, variada, y por lo tanto no solamente está el gobierno regional con el gobernador, pero además la jefa de desarrollo productivo, y están los consejeros regionales, que son los representantes, digamos, son de elección popular, y por lo tanto, digamos, ellos representan los intereses de los ciudadanos y de toda la región, y por otra parte estamos nosotros desde el Ministerio de Economía, que entendemos bien cómo funcionan los programas, y tenemos el levantamiento de muchas de los problemas que tenemos en cada uno de las comunas, y por lo tanto también aliados estratégicos en esto. Y importante, digamos, es que la descentralización no solamente llegue, porque finalmente se termina también una centralización de la región, sino que a las comunas, y por lo tanto también la comunicación que exista con todos los alcaldes, con los encargados de fomento productivo para hacer estos levantamientos es muy, muy importante. Correcto. Luis, hay en la región, en términos productivos, hemos aumentado, hemos disminuido la productividad. ¿Cómo se ve el panorama regional? Mira, terminamos el año en nuestra región, yo diría que es una región bastante distinta y que tiene varios motores generadores que mueven de alguna manera bastante bien la economía regional. Una de ellas es la acuicultura en general, y ahí destacamos la salmonicultura y los mejillones, que son como elementos importantes, digamos, a nivel de exportación. Los choritos, digamos. Los choritos, claro. En conjunto, más o menos de las exportaciones regionales son un 83%, 84% de las exportaciones regionales. El año pasado tuvimos números históricos en niveles de exportación de la industria, por ejemplo, salmonera. Estamos fuertemente creciendo también en otros sectores, la agricultura, la ganadería, yo diría que hoy día la lechería también. Y por otro lado, el turismo para mí va a ser la base fundamental del desarrollo, la piedra angular de nuestra economía en los próximos años, con un aporte, hoy día el aporte del turismo es un 3,4% del PIB nacional, a nivel nacional, claro. Entonces nosotros necesitamos subir ese guarismo en la región, tenemos todo para hacerlo, somos una de las regiones que yo diría mejor desempeño estamos teniendo en los últimos años, después de la pandemia, en un sector que fue tan golpeado. Estamos recuperando bastantes empleos en el sector del turismo, hemos tenido muy buenos índices de pernoctación,
por ejemplo, no solamente en la cuenca del lago Yanquihue, que está bastante consolidada, Osorno se está consolidando como un actor relevante, Puyehue en invierno prácticamente tuvimos 80% de tasas de pernoctación, de ocupación en la hotelería. Osorno pasa exactamente lo mismo, Mapulahual, que son territorios que se están comenzando a consolidar. Tenemos 8 zonas de interés turística en nuestra región, tenemos 5 programas estratégicos de desarrollo de turismo, y entonces es muy interesante. Esa es una industria que estaba bien decaída, y que no le hemos dado la fuerza a nivel país, digamos, y también obviamente que aquí en la región tenemos todas las condiciones naturales para desarrollar esa industria a lo que tú te refieres, pero hay cuestiones que juegan en contra, por ejemplo, cuando se habla de Puyehue, pero el paso Cardenal Zamoré tiene algo que inmediatamente tira para atrás cualquier acción turística del otro lado o de aquí para allá. Se quemó esa dependencia hace 11 años o 13 años y todavía no se construye. Y realmente es deprimente, pasa por ahí. No sé si te ha tocado estar en esa zona. ¿Hay algún proyecto para solucionar ese problema rápidamente en todo este comité de desarrollo productivo? Porque no produce nada el Paso Zamoré en este momento, ¿no? Mira, lo que estamos haciendo es, cuando nosotros asumimos el gobierno, una de las primeras cosas que vino el ministro de Obras Públicas de aquel entonces, Juan Carlos García, nos juntamos, estuvimos justo en Cardenal Zamoré, donde se hizo el lanzamiento efectivamente de la licitación para abordar el tema de Cardenal Zamoré. Entonces ya estamos en las fases de arquitectura, de diseño, prácticamente está. Esos son con recursos del Ministerio del Interior, los pasos fronterizos en este país dependen del Ministerio del Interior. Entonces, ese es un proyecto que ya está, nosotros lo tomamos a los 3 meses que asumimos como gobierno. Este año se comienza ahora yo creo que no sé si el próximo mes, mal no recuerdo, la licitación ya definitiva. Entonces, pero de la licitación, perdón, del proyecto arquitectónico ya está definido, ya está listo. Está prácticamente listo. Ya está prácticamente listo. Eso está prácticamente listo. Entonces, una buena noticia para Osorno. Es una muy buena. Y vamos a tener un sistema integrado, de control integrado. Eso va a ser totalmente importante para el flujo de turistas, para el flujo comercial que tenemos con los hermanos argentinos, y eso viene a dar solución a un problema que tenemos hace 10 años, digamos, donde ya hoy día tenemos un sistema colapsado en los días o las semanas largas cuando vamos a Argentina, ¿verdad? Hay demoras importantes. 5 horas ayer, como nada, claro. Es que hoy día, aunque le pongamos 30, 40 funcionarios de aduana, porque no te da como 50 vehículos por hora, entonces es bien complicado. La infraestructura hoy día no nos da para poder agilizar más ese proceso. Por otro lado, no tiene nada de tecnología tampoco para poder agilizar los sistemas. Efectivamente, estamos trabajando en eso, se tienen que digitalizar muchas cosas, avanzar en temas de tecnología. Bueno, ahí con el nuevo sistema integrado eso va a ser muy distinto, digamos. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia. Y lo otro también es que en la ruta que está entre Cardenal Zamoré y el límite con Argentina, ya se licitó, se licitó y no hubo oferente. Entonces se va ahora a abrir de nuevo una propuesta. Hablaba con el Ceremi esta semana del Ministerio de Obras Públicas, que se va a licitar nuevamente, justamente porque es muy importante que se pueda retomar esos trabajos. Ahí ese camino está totalmente dañado y por lo tanto digamos, el compromiso ahora es que ojalá tengamos oferentes para la próxima. Sí, porque uno de los grandes movimientos que se tienen internacional terrestre es precisamente en esta zona. Ceremi, Luis Cárdenas Mayorga, agradecemos la gentileza que tuvo de conversar y de darse el tiempo y todos estos anuncios y colocarnos al día en todo lo que está sucediendo en la región. Se nos termina el programa, se nos fue el tiempo en esta conversa. Le agradecemos la gentileza y esperamos tenerlo de nuevo acá en Radio Sinergia en Punto de Encuentro. No, muchas gracias, Orlando, por la invitación. Yo encantado de, cuando ustedes me requieran, disponible para poder informar respecto al menos de la marcha de la economía, macroeconomía a nivel nacional, regional y sobre todo, digamos, de las políticas públicas que desde el Ministerio de Economía estamos impulsando. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, Seremi. Ok, tenemos que irnos, se nos pasó rápidamente el tiempo conversando con el Ceremi de Economía, Luis Cárdenas Mayorga, de la
región de los lagos. Despedirnos de ustedes, despedirnos también de nuestros amigos de Alfa Omega Center, que están aquí en el centro de Osorno y que te atienden de maravilla porque es atención de mesón. Bulnes 669, no te puedes perder. Entre Maquena y Ramírez están nuestros amigos de Alfa Omega Center. Y para disfrutar de la compañía, de la buena mesa, de las comidas, de los bebestibles, pero sobre todo tener un grato momento, anda del Piero Restaurant. Del Piero Restaurant, que está ahí al otro lado del río, ahí al lado donde se juega, pero está en el teléfono, es mucho más rápido para que puedas concertar y decir, voy a reservar mi mesa para ir a Del Piero Restaurant. 642-25-6767. No te damos más información que ir al otro lado del río y donde se juega, porque todos saben dónde está. Oye, y nuestra amiga Maribel Sánchez te está esperando. Puedes contactarla rápidamente, porque ahí también tienes el teléfono, si es que no te lo aprendiste, en Instagram como podóloga Maribel Sánchez. Si quieres tener tus piececitos y levitar y no caminar, anda donde Maribel Sánchez. Amigos y amigas, nos despedimos por hoy, nos encontramos mañana, otra vez en Punto de Encuentro. Esperamos que hayamos acortado la tarde, porque mañana es otro día. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos invitados. Esto fue Punto de Encuentro. Síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia.